entonces aquí nos están pidiendo implementar este que se llama registro, que va a tener dos casos, registro vacío, registro no vacío. Y registro no vacío recibe una llave y un dato. Y un dato pues está compuesto por un entero, un símbolo o bien dato seguido de símbolo, ¿cierto? Entonces este es muy interesante porque pues la estructura para armarlo es así, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo primero por listas y luego por procedimientos. Entonces vamos, presten atención acá porque pues no, pues yo nada más que hacer. Entonces bueno, yo aquí coloco la gramática. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Los constructores. Entonces los constructores define, entonces ese se va a llamar entity-rect, así le puse entity-rect. Entonces el registro vacío va a ser, ¿qué recibe esto? Pues nada, ¿qué recibe list de entity-rect? No hay nada más que hacer. Define non-entity-rect, creo que lo puse así. Entonces sería lambda, lista, bueno, lambda recibe la llave y el dato. ¿Y cómo queda? ¿No? Entity-rect KD y ya está. Ya terminamos con los registros. Ahora faltan con los datos. Tenemos, yo lo llamé dato int, dato symbol. Dato int, ¿qué recibe? Un valor. Entonces sería list, dato int y la D, ¿cierto? Y el otro cuál sería? Dato símbolo. Entonces sería, pongámosle S, list, dato qué? Symbol S y ya. ¿Y lo que nos falta? Aquí hay un error. Dato símbolo. ¿Y luego qué viene? Dato non-empty, creo que le puse, o dato rec. Dato red recibe un dato y un símbolo, la misma vaina. Ahí está. Luego seguimos con los predicados. Entonces, pues voy a copiar esto porque llama como pereza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, en los predicados, entired pregunta, ¿qué recibe esto? Un registro, ¿no? ¿Y qué pregunto? ¿Que el car de red ser igual a qué? Y ya. Luego, no empty red, recibe un registro. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué pregunto? ¿El card de red es eso? Y ya. Luego tengo dato int. Y recibo un dato. ¿Y qué pongo? ¿Que el card de quién? El card de dato debe ser ¿qué? Dato int. ¿Estamos ahí? Y acá, ¿qué debe pasar? Que el card debe ser igual a quién? A eso. Y finalmente con dato rec, ¿qué pasa? Lo mismo. Y ya está. ¿Listo? Ya tengo los. Bueno, me falta aquí una cosa muy importante, ¿no? Poner los símbolos de pregunta al final. Listo. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna? Vale. Luego, ¿qué sigue? Los extractores. Pues voy a copiar esto desde aquí. Entonces, luego que vienen los extractores. Entonces, el primero, en T-Rec, pues tiene dos datos, ¿no? Que sería el K y el D, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un lado vamos a extraer el K y por otro lado vamos a extraer el D. El K, pues viene siendo el. Bueno, aquí entra un registro. Entonces, ¿sería qué? Aquí, ¿qué tenemos? Sería el KDR, ¿no? KR de rec. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el D qué sería? KDDR. ¿Estamos de acuerdo? Listo. De este int solo podemos extraer a quién? Al D, ¿no? ¿Y cuál sería? El KR. Aquí solo podemos extraer ese. ¿Qué sería? KR de quién? De red, ¿no? B de dato. Y acá le ponemos dato. Luego de este señor, ¿qué podemos extraer? La D
y la S, ¿no? La D y la S. Y acá tendríamos, aquí entra un dato y aquí entra un dato. Bueno, ¿y de aquí qué sacamos? El KR de dato y aquí KDDR de dato. Y ahí ya cabe. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Igual vamos a ejecutar para dedicarlo. Listo, no hay problema. Vale, ahora ¿qué nos piden? El área del programador. Entonces vamos a definir un dato. Estamos definiendo un registro. Entonces un registro vamos a arrancar con nom_entity_rec, ¿cierto? Que recibe una llave. ¿Qué recibe? Una llave y un dato, ¿cierto? Entonces una llave y un dato. Entonces recibe la llave, es un símbolo y un dato. Vamos a ponerle dato rec, ¿cierto? Y dato rec, pues, ¿qué recibe? Un dato y un símbolo. Vamos a ir con dato rec, que recibe un dato y un símbolo. Puede ser un dato int 5, terminamos con P, y acá terminamos con K. ¿Listo? Pues conserva la misma estructura. Y ahí tenemos. Entonces, miren, rec 1. ¿Qué? Rec 1. Espere, que cálmate, ¿cómo así? Yo está definido. A ver, esto está definido. Eh, se- ¿Ve qué extraño? Esto tiene. Ah, ya. ¿No? ¿En dónde? Ah, este apóstrofe. Me convierto todo eso de abajo en un símbolo. Qué troleada. Bueno, y aquí rec 1. Listo, ahí está. ¿Vale? Bien, sí, lo que pasa es que todo lo que sigue me lo convierte en un símbolo. Eso, cosas de esta vaina. Ahora, tenemos una función que nos lo transforma de qué? ¿Nos suma los números? Entonces, ¿registro a qué? A número, ¿no? Entonces, ¿qué recibo? Un registro. Viene un con. En caso que sea empty rec, ¿qué pasa? Cero. ¿Es empty rec o con C? Ah, con G. Entonces, empty rec, ¿qué pasa? Cero. En otro caso, ¿qué sería qué? Rec. ¿Qué hago? Entonces debo extraer ¿qué? El dato, ¿no? Entonces por acá voy a hacer, debo extraer el dato, pero como el dato puede ser recursivo y eso, pues voy a hacer una función por aparte que se va a encargar de procesar. ¿Listo? Entonces voy a invocar a dato number, ¿cierto? Y voy a enviar a quién. ¿Qué extraigo? Non-empty_rec. ¿Y qué extraigo? AD, ¿no? Listo. Y eso se va a encargar. Y en otro caso, ¿qué devuelvo? El error. ¿No eso? Listo. Ahí está. Vamos a invocar a esta cosa. Dato number porque pues dato number no lo tengo. Dato, recuerden que el, el contrato de esta cosa es registro y ¿qué sale? Number. Y el contrato de esta vaina sería dato number, entra un dato, ¿cierto? Entra un dato y ¿qué sale? Un número. ¿Estamos de acuerdo? Un número. Define dato number. Entonces, ¿qué va a entrar acá? Un dato, ¿no? Voy a ponerle D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué condiciones hay? Dato int. ¿Qué devuelvo? Dato int de, ¿qué? Caso dato symbol. ¿Qué devuelvo? Estoy sumando. Y en caso de dato rec, ¿qué pasa ahí? Tienes que preguntar por el dato porque... Sí, como tengo un dato allí, lo voy a hacer es un llamado recursivo, porque ¿quién se encarga de los datos? Dato no. Por eso es bueno utilizar la receta recursiva. ¿Quién se encarga del mismo dato cuando usted tiene recursión? El único candidato es la misma función. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? Sería dato rec, ¿cierto? ¿De quién? De dato, perdón, es que dato rec, dato number, que es la función, dato rec, extraigo el D de quién? De D, y ya ahí se encarga de eso. O sea, ¿quién se encarga de lo adentro? Esa cosa.
No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero es lo que se encarga de eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que se va a encargar allí. Ahora hay una cosa que estoy viendo. Ah, no, sí, sí está bien. Se encarga de eso. Y en otro caso, ¿qué pasa? EPL error, ¿cierto? La estructura no es un qué, tipo dato. ¿Estamos de acuerdo? Dato nombre. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuánto haría volver la suma de esta cosa? 5, ni más. ¿Por qué? Dato rec, supuestamente, a ver, dato rec, dentro de esta hay un dato rec, que es lo que está bien. Dato in 5, ¿ve qué raro? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, claro, está bien. ¿Dato qué? Sería rec, red number, sí, llamé la que no era. ¿Soa? 5, sí, tienes razón. Sí, me había saltado el pedazo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Listo, ya cumplí lo que quería. Ahora bien, vamos a transformar. La segunda función que me piden es una lista de símbolos, ¿vale? Entonces, en todos los lados que haya símbolo, debo devolver el símbolo y luego concatenarlo. Entonces, para eso voy a utilizar una función que se llama append, que me pega listas. Entonces, por ejemplo, list A, list B, y esto me va a devolver la lista con A y con B. Entonces voy a usar esto. Y lo bueno es que append pues puede ser recursivo, sin ningún problema. Entonces append list B, list C, sin ningún problema. Y me vuelve a ABC. ¿Listo? Entonces pues ese append es una función muy útil. A esto la voy a llamar registro símbolo. Entonces, registro símbolo, bueno, voy a ponerle red symbol, register symbol. ¿Cuál es el contrato de esto? Recibe un registro y ¿qué devuelve? Ah, perdón, una lista. Sí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el contrato. El contrato es importante, pero sobre todo para llamados recursivos. Register symbol va a entrar un registro condicional. Primero, si usted es un register, si es un empty rec, caso que sea vacío, ¿qué devuelvo? Devuelvo la lista vacía. No hay más que hacer. Recuerden que eso siempre tiene que dar una lista. El contrato te lo dice. Todas las salidas tienen que ser iguales. Luego, ¿qué viene acá? Rec integer, ¿qué vuelve? Lista vacía. Luego, ¿qué sigue? Símbolo de rec. ¿Qué va a volver esto? Una lista que tiene a quién. A rec, símbolo, ¿quién? ¿S de quién? De rec. Este es el extractor, ¿no? Este es el extractor. Y luego, en el caso de dato rec, es que yo estoy acá. Rec, no, perdón. Estoy loco. Me metí fue con los datos. En caso que sea non-empty red, qué pena. ¿Qué pasa ahí? Tengo que extraer a quién. Recuerden que eso tiene una llave y un símbolo, ¿no? Resulta que la llave es ¿qué? Un símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Extraerla. Entonces, non-empty rec. ¿Qué extraigo? El símbolo que es K, ¿cierto? ¿Con qué lo extraigo? De rec. ¿Y qué hago? Hago el llamado de dato symbol de quién? De el otro dato, del dato. ¿De quién? De. ¿Listo? Recuerden que son las funciones que yo definí. ¿Qué me falta definir ahora? El que trabaja datos. ¿Sí? ¿Me siguen allí? El que trabaja datos. ¿Cuál es el contrato de esta vaina? Esto que recibe, perdón, este no es, dato symbol. ¿Este que recibe? Recibe un dato y ¿qué me devuelve? Una lista de símbolos. Define dato symbol, ¿cierto? ¿Qué recibo acá? Un dato, ¿no? Y vienen los mismos condicionales. Voy a aprovechar y me los voy a robar. Pues esto ya lo tengo hecho. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? En caso que tenga un dato in, ¿qué devuelvo? Ahí sí, lista, vacía. En caso que sea un símbolo, ¿qué devuelvo?
sería lista ¿qué? Dato symbol. ¿Y qué extraigo? El S, ¿no? De dato. ¿Me siguen allí? ¿O no me siguen? Aquí hay un error en esta función, ¿sabe? Porque aquí no es D. Ah, yo le puse D. Ah, bueno, conservamos la nomenclatura. D. Bien, en caso que sea dato red, ¿qué debo hacer? Dato rec, pues es un dato. Entonces debo hacer el llamado recursivo ¿con quién? ¿Con dato? ¿Qué? Symbol, ¿no? Y hay que poner un append. Ya les explico por qué. Exactamente, porque la llave, dato rec, ¿qué les traigo? El S, ¿no? Ah, no, el K, creo que es K o S, no me acuerdo. Creo que es S. Ah, sí, miren. Dato rec S. Sí, yo le puse S. Dato rec S, ¿cierto? ¿De quién? De D. Y además hay que hacer esto. Hay que ponerlo en una lista para poderlo pegar. ¿Sí? Eso ya es manejo de racket. Luego esto acá. Y pues ya, acabamos. Tengo que cerrar acá el caso. A ver, aquí hay algo que no está cerrando. Ah, falta aquí. Y acá ya cierro todo. Cierro acá el caso. El else. Cierra aquí. Luego aquí el condicional. Hay algo cerrando. No, no es necesario. No, porque el append ya está acá. El append ya está acá en el llamado recursivo. Bueno, aquí cierro el condicional. Luego el else cierra aquí. Con este debo cerrar el cond. ¿Sí o no? Pero ¿por qué me da error? A ver, debe dar un error por ahí. Este es el append, ¿no? Entonces, esto es pregunta, esto está bien. Aquí cierro la lista, esto está bien. Y aquí cierro el append, ¿no? Ah, bueno, aquí cierro ta. Luego vi que viene el else, ¿no? Viene el else. Después del else, ¿qué cierro? Es que aquí, ¿por qué me está dando error? No entiendo. Esto está bien cerrado. Ah, es que aquí falta cerrar. Ya, ese es el error que él tiene. Bueno, cierro el con, cierro el lambda y cierro el define. Miren, y tenemos dato symbol de rec1. Perdón, de nuevo, registro, red sim, ¿cómo lo llamé? Register. Symbol de quién? ¿De qué? Rec1. KKP, ¿eso es cierto? K, K y me volvió la lista de símbolos, ¿vale? ¿Qué utilicé? Constructores para construir el tipo de dato, predicados para validar y extractores para manejar la información. Misma receta. ¿Sí? Esto es la repetición de lo que les he dicho. ¿Y ahora qué me falta? Lo mismo con qué? Con procedimientos. Entonces, ¿aquí qué cambia? Primero, ¿qué sería aquí? Entonces, ¿esto devuelve qué? Un lambda con quién? Con S, ¿no? Y aquí luego, ¿qué viene? Condicional, si la señal es qué? 1. Si la señal es 1, entonces, ¿dónde está? Si la señal es igual a 1, entonces, uy, debo abrir aquí el caso. Ah, pero los casos yo los abro así. Si la señal es igual a 1, ¿qué devuelve? Empty red, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Listo, aquí cerramos el caso. Y luego, ¿qué meto? Else, exactamente. EPL error, ¿error en dónde? En empty red. ¿Estamos de acuerdo? Luego cierro el caso, cierro acá, cierro el con, cierro el lambda, cierro este lambda y finalmente cierro el define. Luego, misma estructura acá. Entonces, ¿esto en qué se les convierte? En un lambda, ¿cierto? Entonces acá tenemos en un lambda, ¿sí? ¿Y el lambda qué recibe? La señal. Condicional. Si S es igual a 1, te devuelvo 90 rec. Si la señal es igual a 2, ¿qué devuelvo? El K. Si la señal es igual a 3, el D. Muy bien. El D. Cierro acá. Cierro, cierro, cierro y cierro. ¿Listo? Miren que es la misma receta que he estado utilizando todo el tiempo. Ahora, dato int. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Esto en qué se les convierte?
en un lambda, ¿cierto? En un lambda, entra el S y viene el condicional y la misma receta. Si S es igual a 1, ¿qué devuelve? Dato int. Si S es igual a 2, ¿qué devuelve? El D. Voy a separar acá. El else, el error. Ay, me olvidó arriba, ¿no? ¿Error en dónde? En dato int. Es como para saber dónde sucedió. Listo. Cierro el else, cierro acá, cierro este, cierro y me falta cerrar el dato int. Aquí, ¿qué me faltó arribita? El error, ¿cierto? El error siempre colóquelo. Porque el error les ayuda a saber si alguna parte se ha llamado mal. Porque si no, les da un error de que el con no tiene salida. Y uno a veces queda como loco con eso. Entonces, EOPL error. Error en non empty rec. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí ya está hecho el caso. Ya está hecho acá. Dato int. Luego, ¿qué viene? Dato symbol. Entonces, pues la misma receta. La misma receta. Entonces, lambda. Bueno, aquí puede haber una confusión, ¿no? Le voy a poner señal. ¿Listo? Solo porque hay una S ahí. Listo. Primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si dato es igual, si esto es igual a 1, ¿qué? ¿Devuelvo? Dato symbol. Si eso es igual a 2, ¿qué devuelvo? Ese, ¿no? Y en otro caso, el error. EOPL error. Error en, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí, es SGN. Ahí falla, de hecho. SGN. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen allí? Bueno, o sea, esto es repetición de lo que estaba diciendo toda la clase. Ahora bien, vamos con dato rec. Con dato rec, pues tenemos esta estructura. De nuevo, ¿qué nos devuelve? Bueno, ese lambda me gusta colocarlo más abajo. Lambda S. Bueno, SGN. Y de nuevo, condicional. ¿Qué primero pregunto? Bueno, si SGN es igual a qué? ¿A uno qué devuelvo? Dato rec. Segunda pregunta, si SGN es igual a 2, ¿qué devuelvo? El D. Tercera pregunta, si EGN es igual a 3, ¿qué devuelvo? El S. ¿Esto qué le pasa? Aquí está bien. Ah, ya, es este el problema. Listo. Y nos falta qué cláusula? El error. EOPL error. ¿Error en dónde? En datorrec. Cierro toda esta gentuza. Ahí ya la tenemos errada. Ahora, ¿cómo nos cambian los predicados? Aquí ya no es car, sino que rec 1. Aquí ya no es car, sino rec 1. Aquí ya no es dat, sino dat 1. Aquí ya no es car, sino 1. O sea, se comporta como procedimiento. Aquí ya no es car, sino 1. Aquí ya no es KDR, sino 2. Aquí ya no es KDDR, sino 3. Sino 3. Ya no es KDR, sino 2. Ya no es KDR, 2. Ya no es KDR, sino 2. Ya no es KDDR, sino 3. Y acabado. Y vamos a ejecutarlo para ver si todo está bien. Listo. Vamos a ejecutar los mismos ejemplos de acá. ¿Sí? Miren, que si yo llamo a rec1, me devuelve un procedimiento. Y ahora voy a hacer rec symbol, que es el área del programador. Primero es red number. ¿Qué tiene que dar esto? 5, ¿no? Todo lo que habíamos hablado. Y el otro register symbol, ¿qué tiene que devolver? KKP.
Ahí está hecho. Misma receta, misma idea. ¿Preguntas hasta ahí? Repetición. Vamos a hacer un último ejercicio que nos da justo el tiempo para eso. Vamos a hacerlo más sencillo, pues. Entonces tenemos, el siguiente ejercicio sería árbol C. Árbol C tiene el caso int, se va a llamar árbol C int, que recibe un dato. Vamos a tener un símbolo, que sería árbol C symbol. Vamos a ponerle una S. Luego, ¿qué viene? Viene int, árbol C y árbol C. Es un árbol de esos ternarios. Entonces sería árbol C en nodo. ¿Y qué tiene? La llave, el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3. Hacer funciones. Bueno, hacer pues la interfaz, que ya saben que todo lo que tiene. Lo segundo es hacer uno que sume los valores numéricos. 3, que haga una lista de símbolos. 4, que haga una lista de números. Utilizando la receta que les he mostrado. ¿Listo? Adelante.